oportunidad que tú nos das de rendirte culto, Señor, de poder ofrecer frutos de labio que confiesen tu nombre, Señor amado, y de poder oír tu voz, Señor amado, porque sabemos que lo más importante de congregarnos es poder oír tu voz, Señor amado. Gracias te damos por este privilegio, Señor. Gracias te damos y te rogamos por cada una de las peticiones, Señor, que se han hecho presente en esta noche, y aún, Señor, por aquellas que han quedado en los corazones, que tú conoces, Padre de la gloria. Te rogamos en el poderoso nombre de tu Hijo amado Jesucristo, que tú intervengas en favor de tus hijos, Señor. Sabemos que tú lo has hecho una realidad en la cruz del Calvario, Señor, pero te rogamos para que tu Espíritu Santo lo haga una realidad en nuestras vidas, Padre de la gloria. Gracias por todas las victorias obtenidas hasta este momento, Señor, porque sabemos que tú peleas por nosotros la buena batalla. Amén. Te rogamos por cada hermano, Señor, no importa de qué congregación sean, Padre de la gloria, que tú, Señor, puedas dar el crecimiento que cada uno necesitamos, Amén. Señor. Abre los ojos del entendimiento de cada uno de tus hijos, Señor, para hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, Señor. Al conocimiento del varón perfecto, Señor de la gloria. Gracias te damos, Padre Santo, en el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesucristo. Y la gloria, la honra y la alabanza sean para ti siempre, Amén. Señor. Amén y amén. Amén. Pueden tomar asiento, hermano. Gracias. Señor bendiga a cada uno. Hermano Fabio tiene algo para compartir con nosotros. Mañana no tenemos reunión, mañana es votación. Hay que votar, que el Señor les guíe a votar bien, ¿no? Gloria a Dios. Por nuestra patria, por nuestros hijos, por nuestros nietos, Gracias. Para que tengan un país donde puedan vivir y desarrollarse. Gracias, Señor. Gloria a Dios, Jesús. Saludos con la paz del Señor, hermano. Amén. Hermana, gloria a Dios. le doy gracias a Dios por un día más de vida, por mi salud, Amén. por la salud de mi familia y por los trabajitos, ¿no? Que me da el Señor, le toca el corazón, ¿no? A los contratistas y me llama y para trabajar. Gracias, Señor. Yo esta semana, lunes, martes y miércoles no estaba trabajando, pero trabajé en casa, ¿no? Pintando un poco. Y después el miércoles a la noche ya me llamó un contratista, pude trabajar el jueves, viernes. También me llamó el hermano Antonio, pude trabajar hoy, ¿no? Para el pan al hogar, ¿no? Siempre nos ayuda Dios. Dios, digamos, siempre nos ayuda y le doy gracias a Dios por eso. Gracias. Y le doy gracias a Dios, ¿no? Por conocer también el Evangelio, y porque lo del mundo, ¿viste? Los amigos de antes te cargan, ¿viste? Te dicen cosas feas, y le doy gracias a Dios por eso, ¿no? Por no ir conociendo algunas cositas, ¿no? De la Biblia, y por poder calmarme, ¿no? Y no responderlo o sea, trato de no responderlo, porque si no se sigue. Sí. Bueno, le doy gracias a Dios por eso, ¿no? Y le quería cantar a nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Una vez, alabanza linda, ¿no? Escribe de los paraguayos, los hermanos del Paraguay, de la gracia también. Dios, gracias, Y Señor. escuchando pude, digamos, copiar la alabanza de ellos y escribí ¿no? Digamos, le copié, Dios. A Jesús de Nazareno tan querido, complacido le dedico esta canción. Por amarnos dio su vida en el madero, aunque mucho no conoce su amor. Por amarnos dio su vida en el madero, aunque mucho no conoce su amor. Al llegar aquella hora muy amarga, Él no quiso dar su vida otra vez, pero trae una orden muy sagrada que su Padre le ha dado con poder. Pero trae una orden muy sagrada que su Padre le ha dado con poder. Jesucristo, su venida se aproxima.
Si tú quieres viajar, prepárate. Tu vestido sea blanco como la nieve. La corona en el cielo así tendrás. Gloria a Dios. Tu vestido sea blanco como la nieve. La corona en el cielo así tendrá. Le doy gracias a Dios por esta alabanza, ¿no? Amén. Porque pero trae una orden muy sagrada que su Padre le ha dado con poder, ¿no? O sea, Jesucristo, ¿no? Que lo sanó a muchos enfermos, a muchos andaban en el mundo, ¿no? Y muchos a los ciegos. Y a veces uno, ¿no? Que estaba en el estanque que nunca está escrito en la Biblia, ¿no? Que nunca podía llegar, ¿no? Y lo hicieron llegar y hasta que se pudo curar. Como dice el pastor, a veces nos enfermamos, ¿no? Y estamos en nuestra casa y nos enfermamos más peor. Y si congregamos, acá nos sana cuando nos ora el pastor, cuando nos ora el anciano, ¿no? Porque a mí me pasó muchas veces, ¿no? Estaba enfermo, estaba mal. Y venía yo a la iglesia, me hacía orar y iba libre, iba sano, me sacaba todos los cansancios. Le doy gracias a Dios por eso, ¿no? Y que Dios los bendiga a todos los hermanos que pudieron llegar hoy. Paz, amados hermanos. Amén. Gracias le damos al Señor, amén. Qué hermosas las palabras, la experiencia, amén. Eso es lo más hermoso, poder experimentar con el Señor, ¿no? Uno cuando conoce la palabra escrita, es algo que está escrito nada más, ¿vio? Si bien es una realidad, porque fue inspirada por el Espíritu Santo, como dice la palabra, el apóstol Pablo recibió la revelación del Evangelio a través del Cristo resucitado, pero hasta que no llega a ser una realidad en mí, mi esposo siempre que enseña la palabra, él siempre dice, pruebe la palabra de Dios, ¿vio? Y dice, y esta es la palabra de fe que predicamos, que si creyeres en tu corazón y confesares con tu boca, serás salvo, dice, ¿no? Y habla de la salvación del alma, pero también habla de la salvación de cada situación que se nos presenta a nosotros, amén. Y así nosotros vamos experimentando. La situación viene, ¿no? Estamos en este mundo, no somos de este mundo, pero estamos acá todavía. Y tenemos este vaso de barro que está sujeto a debilidad, por eso dependemos del Espíritu Santo, amén, para que Él mantenga en estado muerto, ¿no? Las concupiscencias que están en el vaso. Es importante poder experimentar con el Señor. Dice, corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. ¿Vio? Para poder correr con paciencia la carrera que tenemos por delante, tenemos que comprobar en este vaso de barro lo que la palabra de Dios dice acerca de nosotros. ¿Vio? Más allá de lo que nuestros ojos puedan ver, más allá de lo que nuestra alma, que tal vez todavía no ha sido renovada por medio de la palabra, nos haga sentir. ¿Vio? Porque a veces sentimos desánimo, a veces sentimos enojo, a veces sentimos tristeza. ¿Cuántas cosas nos hace sentir nuestra alma que todavía no ha sido renovada por medio del conocimiento de su palabra, ¿no? Pero cuando nosotros vamos conociendo lo que la palabra de Dios dice, me decía una hermana, ¿no? Eso está ahí en el libro de Efesios capítulo 6, donde se nos exhorta a vestir toda la armadura de Dios, pero una hermana hablaba de edificar su fe con ladrillos. Y ella decía, si hoy no tengo fuerza, pongo un ladrillo. ¿Qué es el ladrillo? La palabra de Dios que dice que Él es mi fortaleza. Entonces ella cuando está desanimada dice, Señor, tú eres mi fortaleza. Y se mantiene ahí todo el día, tú eres mi fortaleza. Y eso es comprobar. Cuando estamos desanimados, Señor, tú eres mi gozo, tú eres mi alegría. Tu palabra dice, Señor, que tú pusiste paz en mi corazón. Estamos enfermos, decimos, Señor, tu palabra dice que tú llevaste mis enfermedades en la cruz del Calvario. Estamos pasando por necesidad porque el Señor permite todas estas cosas a nuestras vidas para que nosotros podamos comprobar
nos dice que todo lo que le ocurrió al pueblo de Israel, le ocurrió para nuestro ejemplo, ¿no? No para que nosotros hagamos lo mismo, sino para que tomemos ejemplo de los errores que ellos cometieron. Estuvieron 40 años en el desierto dando vuelta. ¿Por qué? Porque nunca pudieron reconocer que Dios el Padre estaba ahí para ellos. Tenían sed, ellos se quejaban. Tenían hambre, ellos se quejaban. ¿Vio? Cada situación que Dios permitía que acontezca en su vida, ellos se quejaban. Cuando habían comprobado que Dios abrió el mar rojo y ellos pasaron en seco y el egipcio quedó ahí ahogado. ¿Vio? Después cuando vino la prueba, que les faltó el agua, ellos tendrían que haber dicho, Padre amado, tenemos sed. Tenemos mucha sed. Y él hubiera dicho, hubiera hecho tal vez de la misma manera, hubiera brotado el agua de la roca como hizo, ¿no? Pero ellos dijeron, ¿para qué nos sacaste a este desierto? Para morir. Dice, allá teníamos cebolla, teníamos ajo, teníamos lugares donde nos sepulten. Y dice, nos trajiste a morir acá en el desierto, ¿vio? No aprendieron lo que el Señor le quería enseñar. ¿Qué les quería enseñar? Que Él estaba ahí. Que Él era el Padre amoroso. Y así con nosotros también. La palabra de Dios dice que a los que amamos a Dios, todas las cosas nos sobran para bien. Así dice su palabra. Todas, dice. Pero ¿cómo puede ser que esto tan malo me obre para mí? La palabra dice así. Señor, tu palabra dice así, no lo entiendo, Señor, no sé por qué me está pasando esto acá, Señor, pero tu palabra dice así, Señor, y yo sé que tú me diste la victoria y todavía no lo puedo experimentar en cuanto a la práctica, pero yo sé que tú lo vas a hacer una realidad. Eso es, ¿sabes lo que es eso? Locura, ¿no? La gente nos dice, como le dicen al hermano Fabio, no sé las cosas que le dirán, pero lo tratan de loco. Mire, un día sábado viniendo en bicicleta a la iglesia. Está loco, este paraguayo, en lugar de estar con nosotros tomando cerveza, escuchando polka, creo que escuchan los paraguayos, ¿no? Y el hermano Fabio loco, se va a la iglesia, fíjese, pero dentro del hermano Fabio hay algo que no hay en ellos, ¿vio? El evangelio es locura. Y locura es declarar las cosas que no son como si fuesen. Un hijo de Dios, decía un hermano, cuando se congrega, está dando testimonio desde el momento que salió de su casa hasta que llegó a la iglesia, y desde que salió de la iglesia hasta que llegó a su casa, está dando testimonio que hay un Dios que está vivo. Gloria a Dios. Que hay un Dios en medio de nosotros. ¿Vio? Porque ¿a quién le da testimonio? A toda la gente que nos ve pasar. ¿A dónde irá este loco? ¿Vale? Seguro que va a la iglesia. No dicen, hay un Dios y este se va a adorarle. Porque si dijeran así, irían detrás de él. ¿Vio? Pero le damos testimonio a nuestra familia, a nuestros vecinos, que seguimos a un Dios vivo. Por eso estamos acá. El evangelio es locura. Declaramos las cosas que no son como si fuesen. ¿Por qué? Porque Él lo hizo una realidad para nosotros en la cruz del Calvario cuando Él dijo, consumado es. Amén, amados hermanos. Consumado es. Él consumó para nosotros todas las cosas. Y nosotros lo declaramos sobre las circunstancias, nuestros hijos, nuestros esposos, nuestras esposas, ¿no? Sobre cada cosa declaramos lo que la palabra de Dios dice, no lo que sentimos, no lo que nuestros ojos ven, sino lo que la palabra de Dios dice acerca de nosotros. Así que, hermanos amados, gócese en esta tarde porque el Señor ha preparado este día maravilloso para que hoy podamos estar acá. Dice, cuán bueno y cuán delicioso es que los hermanos habiten juntos y en armonía, porque allí donde ellos habitan juntos y en armonía, allí envía el Señor bendición y vida eterna. Amén. Que el Señor siga bendiciendo. Amén. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Que el Señor bendiga a mi hermana esposa. Gracias. Le invito a ponerse de pie, vamos a cantar una alabanza. Y vamos a levantar la frente, le pido al hermano Fabio, por favor. Gracias. Y después vamos a ir a la palabra y ya terminamos. Gloria al nombre del Señor. Vamos a cantar el de la carpeta.
Gracias, Señor. Gloria a Dios. Gracias, Señor amado. El número... el 26. Mi Dios, cuánto me gozo, porque un día he comenzado a conocerte, y desde entonces yo tengo el privilegio de conocerte cada día más. Mi Dios, cuánto me gozo, porque un día he comenzado a conocerte, y desde entonces yo tengo el privilegio de conocerte cada día más. Quiero llegar a conocerte plenamente, cuál sea tu altura y cuál tu longitud. Quiero andar en tus profundidades y en tus anchuras vivir la plenitud. Padre amado, te damos la gracia con mis hermanos, Señor, por poder llegar a tu casa, escuchar Amén, tu Señor. himno, tu alabanza tan linda y tu palabra, mi Señor. Sí, Señor, Padre amado, aleluya. bendice a todos mis hermanos que pudieron ofrendar hoy, y a los que no pudieron ofrendar, bendícelos de igual manera, mi Amén, Señor. Señor. Padre amado, te pedimos por nuestros hermanos que no pudieron llegar hoy, Sí, para que Señor tú les amado, estés bendiciendo, mi aleluya. Señor. Y si alguno está enfermo, tú ponga la mano, mi Sí, Señor. Padre de Como dice gloria. tu palabra, la sangre de Cristo tiene poder. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 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 Gloria Pueden a tomar Dios. asiento, hermano. Gracias, Señor. Vamos a leer ahí en Primera de Juan, vamos a seguir con el tema que estamos tratando, es el testimonio del Espíritu Santo, ¿no? Gracias, Es Señor. muy importante que el Espíritu Santo dé testimonio del Evangelio, ¿no? Y dice ahí en Primera de Juan 5:6, dice, y este es Jesucristo, que vino mediante agua y sangre, y no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Entonces nosotros vemos ahí en el libro de Mateo, para poder entender un poco lo que está hablando aquí. Mateo creo que capítulo 2. El capítulo 3, en el verso 13, entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía, diciendo, yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Pero Jesús le respondió, deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda la justicia. Entonces le dejó, ¿no? Y decir, se dejó bautizar por Juan, en nuestro Señor Jesucristo. Entonces, cuando acá habla del bautismo, ahí en Primera de Juan 5:6, este es Jesucristo que vino mediante agua y sangre, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Entonces nosotros vemos que Jesús, el Hijo de Dios, aquel que vino, que tomó cuerpo humano,
ese Jesús que es nuestro Salvador, nuestro Redentor. No, Él vino solamente por medio de agua. No, el agua es como nacer de nuevo, es como recibir una vida, ¿no? Por medio del agua, porque el agua es símbolo de la vida. Si no hubiera agua, no habría vida, ¿no? Entonces Jesús fue a Juan a ser bautizado por él. Es decir, que ahí en ese bautismo, ¿no? Cuando Jesús fue sumergido ahí y él nuevamente salió del agua, él salió como el Señor Jesús, ¿no? Como el Hijo del Hombre, ¿no? Como aquel que había sido enviado por el Padre para que a través de ese Jesús se cumpliera todas las promesas que Dios le había hecho al pueblo de Israel en el Antiguo Testamento. Por medio de ese Jesús, ¿no? Dios cumplió todo lo que le había prometido a Israel, o casi todo cumplió. Y este Jesús vino por agua, porque el ministerio de Jesús no comenzó hasta que él no se bautizó, ¿no? Si bien él había nacido de una virgen, ¿no? Él era el Hijo de Dios desde su nacimiento, ¿no? Pero su ministerio, ¿no? El ministerio terrenal comenzó a los 30 años, ¿no? Y lo primero que tuvo que hacer Jesús fue pasar por el bautismo, ¿no? Y entonces él fue a donde estaba Juan el Bautista y se bautizó. Es decir, como que él tuvo un nuevo nacimiento ahí, que no significa eso, no significa que el ministerio de Jesús tenía que pasar por medio del bautismo por agua, no como que ese era un bautismo de arrepentimiento, el bautismo de Juan. Acuérdense que Jesús nos representaba a nosotros, ¿no? Él no es que él tenía que arrepentirse de algún pecado que había cometido, pero él era figura de nosotros, él tomó el lugar de nosotros. Ya del nacimiento ya tomó el lugar de nosotros porque él se encarnó, tomó un cuerpo semejante al nuestro. Era un ser humano como nosotros. Él se despojó de su divinidad, de su deidad, de su poder, de su riqueza, y vino a este mundo en un cuerpo humano, no como nosotros. Entonces, él tomó el lugar de nosotros, no solamente en la cruz, sino desde el nacimiento, ¿no? Él tomó un cuerpo humano. Por eso dice ahí en Filipenses que él se humilló hasta lo sumo, ¿no? Tomando la forma de siervo, ¿no? La forma de un hombre. Entonces, en esa forma del hombre, Jesús tenía que ser bautizado, ¿no? Para poder comenzar un ministerio terrenal. Jesús no vino, ese Jesús no vino por agua y sangre, ese Jesús vino por agua solamente. Pero cuando usted lee ahí en Juan 5, primera de Juan 5, 6, ya no está nombrado Jesús, sino que está nombrado Jesucristo, ¿no? Y nosotros sabemos que Jesucristo era Jesús después de la resurrección. Él fue llamado el Señor Jesucristo, ¿no? Hijo de Dios, después de la resurrección. Antes era llamado Jesús nada más. Pero después, cuando Él resucitó, Él fue llamado Jesucristo, que significa Señor ungido. Ungido con toda la deidad. Él volvió a tomar la deidad. Él volvió a tomar la riqueza, su poder. Todo lo que se había despojado, Dios se lo había dado nuevamente y mucho más. Porque había cosas que Él tomó después de haber resucitado, que cosas que no tenía antes. Por ejemplo, nosotros. No, nosotros Jesús no nos tenía, pero ahora nos tiene a nosotros también. Amén. En la resurrección. Gracias, Señor. Entonces, una cosa es Jesús. Jesús vino por agua. Jesús, estamos hablando de Jesús de Nazaret. Él vino por agua. Por eso dice que Jesucristo vino, que este Jesucristo vino mediante agua y sangre. No mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y cuando yo me detuve, no solamente mediante agua, yo digo, ¿y quién vino por agua?
¿no? Y bueno, nosotros venimos por agua, solamente en Adán. En Adán venimos por agua nosotros, ¿no? Pero Jesucristo vino mediante agua y sangre. Por ejemplo, vamos a mirar ahí en el libro de Éxodo, ¿no? Cuando el pueblo de Israel cruza el Mar Rojo. Ellos, de alguna manera, en el libro de Éxodo, hermanos, de alguna manera ellos pasaron por el agua, ¿no? Las aguas de la muerte se detuvieron y ellos pudieron pasar por el medio sin mojarse. A ver si alguien me ayuda con el versículo. Llamamiento de Moisés. El 14. 14. Capítulo 14. Vamos a leer el capítulo 14. Sí. En el 21. Y dice la palabra de Dios. Y extendió Moisés su mano sobre el mar, e hizo Jehová que el mar se retirase por el recio viento oriental toda aquella noche, y volvió el mar en seco, y las aguas quedaron divididas. Entonces los hijos de Israel entraron por medio del mar, por el mar entraron ellos, el medio, teniendo las aguas como muro a su derecha y a su izquierda. Y siguiéndolo los egipcios entraron tras ellos, hasta la mitad del mar. ¿Vio? Ahí el israelita que estaba cruzando ahí era una representación de nosotros. Nosotros pasamos por la muerte sin recibir la muerte. Es decir, que usted nunca va a morir. Su cuerpo va a morir, pero usted no. Su alma, su espíritu, eso va a estar siempre consciente. Ellos van a saber todo lo que va a estar pasando en ese momento. Entonces el israelita representa al creyente, al pueblo de Dios, a los hijos de Dios que pasan por el medio de la muerte, porque el mar habla también de la muerte acá. Porque si usted se tira en el mar y no sabe nadar, se va a morir. Entonces el mar, Dios para que no se murieran abrió el mar, ¿no? Y los que creyeron, los hijos de Israel, pasaron por el medio. Después, ¿qué pasó? En el 21, en el versículo 14, capítulo 14 del libro de Éxodo, versículo 22. Entonces los hijos de Israel entraron en el medio del mar, en seco, teniendo las aguas como muro a su derecha y a su izquierda. Y siguieronlo los egipcios, y entraron tras ellos hasta la mitad del mar. Los egipcios representan a los nacidos en Adán. Todos nacemos en Adán, ¿no? Nuestra vida vieja. Los egipcios representan lo que nosotros éramos en Adán, nuestra vida vieja. Y nosotros sabemos que nuestra vida vieja fue sepultada. Ahí como lo que le pasó a nuestra vida vieja es lo que le pasó al egipcio acá. Vamos a ver qué le pasó. Y lo siguieron los egipcios y entraron tras ellos hasta la mitad del mar, toda la caballería de Faraón, ¿no? Sus carros, su gente a caballo. Y aconteció que a la vigilia de la mañana, que Jehová miró el campamento de los egipcios de la columna de fuego y nube, y trastornó el campamento de los egipcios, y quitó las ruedas de sus carros, la trastornó gravemente. Entonces los egipcios dijeron: huyamos delante de Israel, porque Jehová pelea por ellos contra los egipcios. Y Jehová dijo a Moisés: extiende tu mano sobre el mar, para que las aguas vuelvan sobre los egipcios, sobre sus carros y sobre su caballería. Entonces Moisés extendió su mano sobre el mar, y cuando amanecía el mar se volvió en toda su fuerza, y los egipcios al huir se encontraron con el mar, y Jehová derribó a los egipcios en medio del mar, y volvieron las aguas y cubrieron los carros y la caballería de todo el ejército de Faraón que habían entrado tras ellos en el mar, y no quedó ni uno. ¿Vio? Entonces, lo que pasó con el egipcio, quedó sepultado. Ahí habla del juicio de Dios sobre el egipcio. ¿No? ¿Cuál fue el juicio de Dios sobre nosotros?
que merecíamos la muerte. No, nosotros no íbamos a pasar por la muerte sin morir. Pero resulta que Jesucristo, el Hijo de Dios, ocupó el lugar de nosotros como pecador, porque Él se hizo pecado. Él recibió lo que nosotros tendríamos que haber recibido, la muerte la recibió Él. Amén. Gracias. ¿No? Y entonces nosotros no recibimos la muerte, nosotros hemos recibido la vida. Gracias, Señor. ¿No? La vida eterna. Todo aquel que cree en Jesucristo y la acepta en su corazón, esa persona tiene vida eterna. Pero ahí habla del bautismo. Entonces cuando leemos ahí en Primera de Juan 5, dice que Jesucristo vino mediante agua y sangre y no mediante aguas, y no mediante agua solamente, no solamente mediante agua vino Jesucristo. Jesucristo hablamos de aquel que resucitó. Leamos ahí en capítulo 1 de Romanos, en el versículo 3 y 4. Romanos 3 y 4. Entonces fíjese lo que es nacer del agua. Lo que es nacer del agua. Nuestro nacimiento en Cristo no fue solamente de agua. Nosotros nacemos con Cristo en su resurrección. Cuando Cristo resucitó, nosotros resucitamos juntamente con Él. Entonces fíjese lo que dice acerca de su Hijo nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder. ¿Quién? Nuestro Señor Jesucristo, que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de santidad, por medio de la resurrección de entre los muertos. ¿Vio? Jesucristo fue declarado Hijo de Dios con poder, ¿no? Por medio de la resurrección. Entonces, cuando acá se nos habla, cuando el Espíritu Santo da testimonio de Jesucristo, Él nos está diciendo, miren, Jesucristo no vino solamente por agua. Veo que muchas veces nosotros le decimos a los hermanos que tienen que bautizarse, ¿no? Eso no significa que ese bautismo habla del nacimiento de Él. Él no nace por medio de ese bautismo, sino que Él declara que murió en ese bautismo. Nosotros morimos en el bautismo de nuestro Señor Jesucristo. En la muerte de Cristo fuimos bautizados en la muerte de Cristo. Cuando Cristo murió, nosotros morimos juntamente con Cristo. ¿Quién es nosotros? Nuestra vieja vida. Nuestro viejo hombre murió ahí. Pero cuando resucitó Jesucristo, el Hijo de Dios resucitó y fue declarado Hijo de Dios con poder, ahí nosotros también resucitamos con Cristo. Ahora fíjese ahí en Romanos, capítulo 6. Gracias, Señor. Gloria a tu nombre, Jesús. Romanos capítulo 6, creo que es versículo 3. Vamos a leerlo. Dice, el 5, ¿puede ser? el 4. Porque somos sepultados juntamente con Él a muerte, esa es nuestra vieja vida. Nuestra vieja vida fue sepultada juntamente con Cristo a muerte por el bautismo. No por el bautismo. ¿Cuál bautismo? El bautismo de la cruz. Amén. No, porque cuando nosotros no hemos sido bautizados, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Nuestra vieja vida, nuestro viejo hombre, porque Jesucristo llevó a la muerte al hombre viejo, como dice acá. Dice en el versículo, vamos a leer el 4, porque somos sepultados juntamente con Él a muerte por el bautismo, para que como Cristo resucitó de los muertos, para la gloria del Padre, así nosotros andemos en novedad de vida. Porque si fuimos plantados juntamente con Él a la semejanza de su muerte, así lo seremos en la resurrección. Así también lo seremos en la de su resurrección, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre, nuestra vieja vida, juntamente fue crucificada con Cristo, para que el cuerpo del pecado sea deshecho, a fin de que no sirvamos más al pecado, ¿no? Entonces, nuestro
nuestra vieja vida terminó en la cruz. Usted no puede terminar con la vieja vida. Esa vida ya se terminó. Jesús la llevó a la cruz y la crucificó. Hace 2000 años atrás. ¿Por quién murió Jesús? No, por todos aquellos que iban a creer en Él. Él llevó a la muerte, Jesús, hace 2000 años atrás, la vida vieja de todos aquellos que le iban a recibir como su Señor y Salvador. Por ellos. Ahora, cuando nosotros resucitamos, dice que resucitamos juntamente con Él, ¿no? Ahí en ese mismo versículo. Dice, sabiendo esto que nuestro viejo hombre juntamente fue crucificado, para que el cuerpo del pecado sea deshecho a fin de que no sirvamos más al pecado. En el 5, porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la resurrección. ¿Vio? Cuando nosotros somos plantados juntamente con Él en la resurrección, no cuando creemos. Cuando creemos, así también lo seremos en resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado con Él, para que el cuerpo del pecado sea deshecho, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que es muerto es justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos también que viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de entre los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñoreará más de Él. Por haber muerto al pecado, murió una vez, más el vivir a Dios vive. Así también vosotros pensáis de que estáis muertos al pecado, mas vivo para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Entonces, cuando la palabra de Dios nos lleva a nosotros de que el Espíritu Santo da testimonio, ¿no?, acerca de Jesucristo, de que Él no vino solamente por agua, ¿no?, sino por agua y sangre, ¿no? Entonces muchos dicen que lo que nos salva es el agua, el bautismo por el agua. Pero a nosotros no nos salva ese bautismo, a nosotros nos salva el bautismo de la cruz, ¿no? Ahí nosotros en la cruz hemos muerto juntamente con Cristo, pero también hemos resucitado juntamente con Cristo. Cuando Cristo resucitó, Él vino por medio del agua y la sangre. ¿Por qué? Porque Jesús, cuando Él estaba en la cruz, dice que vino el soldado y clavó su lanza en su costado, ¿no? Eso lo vamos a buscar. Y dice que clavó su lanza en su costado y de ahí salió agua y sangre. De ahí salió agua y sangre. De ahí nacimos nosotros. De esa cortadura, sí. De esa muerte que Jesús experimentó, ahí nacimos nosotros. Entonces, si nacimos, entonces teníamos que levantarnos. ¿Por qué nos levantamos con Cristo? Porque la vida que nosotros hemos recibido es la misma que recibió Jesucristo en la resurrección. Jesucristo, cuando fue levantado, ¿con qué poder fue levantado Jesucristo? Él fue levantado de entre los muertos con la vida del Padre. El Padre aplicó su misma vida, no contra la muerte, contra el infierno, contra el diablo, contra los demonios. Ellos no pudieron impedir que Jesucristo resucitara, porque el Padre le dio su vida a Jesucristo. Y esa misma vida Él nos dio a nosotros, porque nosotros tenemos la vida del Señor Jesucristo, ¿no?, del Cristo resucitado. Y si Jesús vino por agua y sangre, nosotros también vinimos por agua y sangre, ¿no? Y vio que, ¿qué es lo que trajo Jesús cuando Él resucitó? Trajo una nueva creación. ¿Qué significa eso? Que nosotros, la nueva creación, el primero de la nueva creación es Jesucristo mismo. Quiere decir que ahora Dios podía vivir en el hombre, podía hacerse uno con el hombre. Antes no. Cuando Jesús estaba en la tierra, Dios no podía ser uno con el hombre. No podía Dios meterse dentro del hombre cuando Jesús estaba en la tierra. Sino que eso Dios lo pudo lograr cuando Jesús resucitó. Entonces, todos aquellos que resucitaron con Cristo, porque dice la Biblia que nosotros hemos resucitado con Cristo para vivir en novedad de vida. Ahora, cuando nosotros resucitamos con Cristo, resucitamos por medio de esa vida que lo resucitó a Cristo. Es decir, que nosotros hemos recibido la vida del Padre.
está en nosotros, en nuestro espíritu, esa vida recibimos. Y esa vida es una vida santa, santísima. Esa vida no se puede mezclar con nada que sea pecado. No, con nada impuro, nada sucio, nada de eso. Tal vez nosotros nos podemos mezclar con el pecado, ¿no? Pero la vida que está dentro de nosotros no. Entonces cuando nosotros somos uno con esa vida, cuando nosotros nos dejamos gobernar con esa vida, entonces esa vida nos va dirigiendo a nosotros. Y cuando nosotros, por ejemplo, como dice el hermano Fabio, él no quiere pecar contra Dios. Él no quiere que los amigos venzan sobre él. Pero no es que él no quiere, sino que la vida de Dios que está en él no quiere hacerse uno con ellos, ¿no? El hermano Fabio está teniendo comunión con la vida de Dios y entonces siente lo mismo que la vida de Dios que está en él. Lo que siente el hermano Fabio es lo que Dios le hace sentir, de no querer contender, de vivir una vida santa, una vida separada. Bueno, ahora, ¿cuál es el testimonio del Espíritu Santo? Que Jesucristo vino mediante agua y sangre. ¿Qué parte de Jesucristo vino con agua y sangre? Toda, de la cabeza hasta los pies. Nosotros, ¿qué parte somos de Jesucristo? Nosotros somos el cuerpo. Dice que la iglesia es el cuerpo de Cristo. Entonces, si Jesucristo vino en agua y sangre, nosotros también venimos en agua y sangre. Y entonces, ¿qué trajo Jesucristo cuando resucitó? Una nueva creación. Es decir, que lo viejo, Él lo llevó a la cruz, lo sepultó, lo crucificó, lo mató y lo sepultó. Y cuando Él resucitó, ya no resucitó lo viejo, sino que ahora resucitó lo nuevo, algo que antes no existía, pero que ahora existe. ¿Qué existe ahora? Una nueva creación. ¿Quién es la nueva creación? Nosotros, los que hemos recibido a Jesucristo como Señor y Salvador. Y aunque usted quiera vivir una vida en la carne, que lo puede hacer tranquilamente, pero nunca usted va a ser feliz. Nunca usted va viviendo, satisfaciendo los apetitos de la carne, o mirando al mundo para vivir feliz. La única posibilidad de que nosotros podamos alcanzar la felicidad es caminando con el Señor. No, porque Él está dentro de nosotros, como vida. Dios está dentro de nosotros como vida. Y Él quiere ocupar el primer lugar. Él no quiere ocupar el segundo lugar. Él quiere reinar. Él quiere manifestar su vida a través de nuestro cuerpo humano. Y Él nos hace saber para eso, nos hace saber que Él nos compró. Que nosotros fuimos comprados. ¿Quién? Nuestro cuerpo fue comprado. Fíjese lo que dice 1 Corintios, capítulo 5, capítulo 6, de 1 Corintios. 6:19. Sí. ¿6 cuánto más? 19. 6:19. Dice, el 17 vamos a leer. El que se une al Señor, un espíritu es con Él. Que somos un espíritu. ¿Sí? Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo. ¿Qué significa la fornicación? Fornicación significa tener nosotros comunión con nuestro propio cuerpo, ¿no? Huir de la fornicación. Y cualquiera que fornica contra su propio cuerpo, dice, ¿no? Dice, huir de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo. Mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿Cómo peco yo contra mi propio cuerpo? ¿No? Siendo uno con lo que mi cuerpo desea. ¿No? Mi cuerpo desea mentir, mi cuerpo desea engañar, mi cuerpo desea pelear. Todo eso es de la carne, ¿no? Y yo soy uno con ese sentir, entonces estoy fornicando. ¿Por qué estoy fornicando? Por lo que dice más abajo. Fíjese lo que dice más abajo. Fornica contra el 19. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y no sois vuestro? El 20 vamos a leer. Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo,
en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Amén. Gloria a Dios. Es decir, que ni nuestro cuerpo nos pertenece. No pertenece. Esto es de Dios. Amén. Y Dios quiere manifestarse a través de nuestro cuerpo. Amén. ¿No? El hecho de que Jesucristo vino por agua y sangre, y nosotros vinimos por medio del agua y la sangre, significa que nosotros somos una nueva creación. Que la persona que no cree en Jesucristo, el pecador que no tiene a Jesucristo como Señor y Salvador, no es igual a nosotros. El mundo no es igual a nosotros, ellos son diferentes. En esencia son diferentes. Ellos no tienen a Dios dentro de sí, en su espíritu no lo tienen. Nosotros tenemos a Dios porque hemos creído y hemos recibido a Jesucristo. Pero nosotros sabemos que esto de que nosotros seamos una nueva creación, eso se lo debemos a Jesús. Porque Él derramó su sangre, ¿no? Derramó su vida para que nosotros hoy pudiéramos ser una nueva creación. Ahora somos hijos e hijas de Dios. Y ahora estamos para manifestación, para que Dios pueda manifestar su vida a través de nuestro cuerpo humano. Eso hay mucho para decir ahí, ¿no? No vamos a tratar todo en una noche. Entonces, este es el testimonio del Espíritu Santo. Dice, porque son tres los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo, la Palabra y el Espíritu Santo. Cuando dice el Verbo está hablando de Jesucristo, porque ahí en Juan 1.1 dice que en el principio era el Verbo y el Verbo estaba con Dios y el Verbo era Dios, ¿no? Y el Verbo se hizo carne. Juan. Entonces, tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos tres son uno. Y tres son los que dan testimonio en la tierra: el Espíritu, el agua y la sangre. Fíjese. El Espíritu Santo, el agua y la sangre. Entonces el Espíritu Santo da testimonio de que nosotros somos una nueva creación. ¿Cómo hace eso el Espíritu Santo? ¿No? Ayudándonos a nosotros a manifestar una vida nueva, una vida que está dentro de nosotros, la cual resucitó a Cristo de entre los muertos y hoy quiere darse a conocer. Si nosotros nos damos a conocer a través de nuestro cuerpo a Dios, el mundo no va a conocer a Dios. Y esto es personal. Esto es personal y también es colectivo, no es grupal. Todos nosotros tenemos que manifestar la misma vida. Tenemos que manifestar la vida de Dios que está en nosotros. O mejor dicho, la vida de Dios se tiene que manifestar a través de nosotros. ¿No? ¿Cuándo se manifiesta la nueva vida? Cuando la vieja vida muere. Mientras que nosotros estamos vivos, la vieja vida no se puede, la nueva vida no se puede manifestar. ¿Cuándo estamos vivos? Cuando nosotros vivimos conforme a la carne. Estamos vivos todavía. Entonces la nueva vida no se puede dar a conocer. Pero cuando nosotros decimos que estamos muertos, ¿no? Que hemos muerto, que nuestra vida vieja murió, que Jesucristo la llevó a la cruz y la crucificó, la enterró y nunca más resucitó, entonces la nueva vida tiene libertad para manifestarse y Dios se da a conocer. Entonces ya nosotros no tratamos de hacer algo, sino que Dios hace todo a través de nosotros, ¿no? Dios hace lo imposible, lo que nosotros no podíamos hacer, Dios lo hace posible. Pero para eso Dios tiene que tener lugar, Dios tiene que tener el consentimiento o la disposición de nuestra voluntad de que Él viva su vida en nosotros. Porque si nosotros no le damos lugar a la vida de Dios, aunque la tengamos nosotros en nuestro espíritu, la vida de Dios no se puede manifestar. Porque yo decido vivir la vida de la carne, la vida del mundo, y entonces Dios no se puede manifestar. ¿Y qué pasa con Dios? Dios queda ahí en el espíritu. ¿Para qué queda en el espíritu? Para que usted pueda ser salvo en el día del Señor. Porque usted es salvo por haber recibido a Jesucristo como Señor y Salvador. Y esa salvación usted no la pierde nunca. Por eso Dios se mantiene en nuestro espíritu, para que nosotros seamos salvos para siempre. Pero eso no quiere decir que siendo nosotros salvos, nosotros vamos a manifestar la vida de Dios. Nosotros manifestamos la vida de Dios cuando reconocemos que estamos muertos, ¿no? Morimos en nuestra vieja vida, ¿no? Nuestra vieja vida murió, la vida de la carne murió, y le damos lugar a la vida de Dios en nosotros.
Dios. Le invito a ponerse de pie, hermano. Gracias, Señor. Yo sé que esto es un poco difícil de entender, pero claro, nosotros ya hace tiempo que venimos hablando de estos temas. Y le invito, ore, hermana, al Señor para que lo pueda entender, lea la palabra. Dios. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Dios nunca va a manifestar su vida en nosotros y nos va a llevar a ser desgraciados o infelices. ¿No? Cuando nosotros experimentamos la vida de Dios en nuestro cuerpo, entonces Él lo mantiene a nuestro cuerpo. Gloria a Dios. Él mantiene nuestro cuerpo, no saludable. No, porque dice que largos días de vida nos espera a nosotros, no sobre la tierra. No, con salud, con salud. ¿Vio? Hay muchos hermanos que tienen la vida de Dios en su espíritu, pero su alma no, en su carne tampoco. La carne no puede manifestar la vida de Dios porque todavía el yo todavía está vivo, ¿no? Y como dice Pablo, dice, con Cristo estoy juntamente crucificado con Cristo, mas no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Ahora vive Cristo en nosotros. Amén, hermano. El Señor les bendiga. Padre amado, Gracias, Señor. te damos gracias por esta reunión, Señor, Amén, por tu Señor. palabra. Gracias, Señor. Gracias por el agua y la sangre, Amén, Señor. Gloria Porque a hemos Dios. nacido por medio del agua y la sangre. Sí, Señor. Gracias. Y ahora somos una nueva creación. Amén. Ahora somos tus hijos, tus hijas. Señor, ayúdanos a rendirnos a ti. Amén. Ayúdanos, Señor, para que tu vida que está en nosotros pueda darse a conocer a Sí, través de Señor. nuestro cuerpo humano. Gracias, Señor. Señor, ayúdanos, Señor. Sin ti no lo podemos hacer. Amén. Abre nuestro entendimiento, haznos Sí, comprender Señor. estas Gloria cosas, al nombre Señor. de Jesús. Bendice a los hermanos, a las hermanas, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Saludamos a todos los amigos que están en Facebook. Le invitamos a que se suscriban a nuestro canal, que nos ayuden a extender la palabra de Dios, porque la palabra de Dios se tiene que extender. Entonces usted se suscribe y lo comparte con sus amigos, pero no es amigo, ¿no? Con sus contactos. Usted comparte con los contactos la palabra. ¿Y quién le dice que ese contacto pueda llegar a conocer a Jesús algún día? Y se lo va a agradecer eternamente. Amén. Gracias por haberme permitido, haberme hecho escuchar esta predicación, Sí, Señor. porque esta predicación me hizo entender que soy un pecador y que necesito a Jesucristo. Amén. Gloria a Dios. Amén, hermano. El Señor les bendiga. Que tengan un hermoso día mañana. Que sea un día de tranquilidad, de paz para nuestro país. Amén. Y bueno, y nos estaremos viendo. No tenemos reunión mañana. Mañana no tenemos reunión. Mañana se Está vota. prohibido Por Sí. la ley. Por la ley no se puede hasta las 6 de la tarde. Después de las 6 de la tarde sí, pero nosotros tenemos las reuniones a la mañana. Amén. Así que bueno, hermano. El Señor les bendiga. La reunión ha terminado. Gracias.